Queridos amigos, espero se encuentren todos muy bien. Sean bienvenidos a este encuentro con la palabra, donde continuamos nuestra meditación del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces los invitamos a que compartamos hoy este texto. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En Filipos, la multitud se lanzó contra Pablo y sus acompañantes. Los magistrados mandaron despojarlos de sus ropas y apalearlos, y después de darles muchos golpes los metieron en la cárcel y encargaron al carcelero que los custodiara cuidadosamente. Él con este encargo los puso en el calabozo interior y les sujetó los pies al cepo. A medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, mientras los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que se estremecieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver de par en par las puertas de la cárcel sacó la espada y estaba a punto de matarse, pensando que se le habían escapado los presos. Pero Pablo le gritó: «No te hagas nada, que todos estamos aquí». El carcelero pidió entonces luz, saltó dentro y levantando y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor, lo mismo que a todos los de su casa. Los sacó a esa hora de la noche e inmediatamente después de lavarle las heridas, recibió el bautismo con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les ofreció de comer y toda la familia se llenó con él de alegría por haber puesto su fe en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, encontramos hoy un acontecimiento un poco, que podríamos decir, no fácil, que termina en una historia feliz. Incluso dice el texto que termina en fiesta. Como los apóstoles, la gente se amotina contra los discípulos, los apedrean, los desnudan y los meten a la cárcel. Démonos cuenta que el anuncio del evangelio no es algo fácil, que no se convierte en algo complicado, algo difícil, pero que deja ver cosas buenas. Entonces pienso que este es uno de los primeros elementos, como el discípulo recibe castigos, es apedreado, apaleado y es metido en la cárcel. Y llama la atención que pues fue difícil para los apóstoles, porque no solo los golpes, sino dejarlos en la parte más interna de la cárcel, donde era difícil salir, y donde le hicieron daño a su cuerpo. Y también me imagino que estaban en su mente diciendo: estamos anunciando el reino de Dios, estamos anunciando el bien, ¿y por qué nos sucede esto? Sin embargo, llama la atención cómo Pablo y Silas, en medio de esta situación que podríamos decir que es muy difícil, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. De esa misma manera nosotros podríamos pensar que esta cuarentena también es una situación difícil y somos conscientes de la realidad, porque todos queremos estar bien en nuestra salud y escuchamos en noticias situaciones muy difíciles en todo el mundo. Entonces, frente a esto nos llama la atención Pablo y Silas, que en ese dolor mantuvieron la alegría y cantaron a Dios himnos. Sí, démonos cuenta que lo que aparece ahí es como hay una cárcel. En esa cárcel están siendo apaleados, apedreados, ¿sí? E incluso la imagen que presenta es su cuerpo desnudo. Si nos damos cuenta, es un poco la imagen también que se está viviendo hoy a raíz del COVID, ¿no? Encerrados en casa, muchos golpeados por la situación económica, muchos que se han quedado sin trabajo, otras personas que sus ingresos pues se reducieron al máximo. Entonces como que la desnudez comienza a sentirse, ¿no? Porque no hay como esa seguridad, ¿no? La ropa siempre es aquello que nos da seguridad, nos protege, y cuando hay pues la parte económica, mal que bien nos protege, ¿no? Entonces los discípulos comienzan a vivir una realidad que también nosotros estamos viviendo, pero lo curioso es que los discípulos no se ponen a llorar, los discípulos no se ponen tristes, sino que dice que Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Y pienso que eso es una de las cosas bonitas, ¿no? Estar cantando, estar alabando a Dios por todas las cosas que Él les ha dado. O sea, que en medio de la dificultad no podemos dejar de cantar.
y de cantarle a Dios, ¿no? Porque no se trata de cantar aquí despechos, sino de cantarle a Dios todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Y los otros presos escuchaban. Pienso que eso llama la atención porque en el ambiente de cárcel no es un ambiente de alegría, sino es un ambiente de tristeza. Y por eso los discípulos muestran toda una alegría. Donde quiera que van, pese a la dificultad, van llevando esa alegría. Llama la atención después de esa oración que hace Pablo y Silas a Dios, confiando totalmente en Él. Ocurre un terremoto y se estremece los cimientos de la cárcel y se abren las puertas y se sueltan las cadenas. Entonces sabemos todos que como cristianos, cada vez que nuestro corazón se une más al corazón de Dios y confiamos totalmente en Él, pues Él va haciendo obras grandes. Esto del terremoto y de que se abran la cárcel es algo extraordinario, ¿no? Y podemos decir que en nuestra vida, el orar por nuestra salud, orar por tantas situaciones y saber que Dios nos está respondiendo a cada instante es algo ya extraordinario. O sea, el milagro, podemos decir, de Dios en el texto está en que les dio la libertad a los apóstoles. En el caso de nosotros, el milagro es poder encontrarnos con nuestra familia, poder ir trabajando poco a poco, ir consiguiendo las cosas nuevamente. Entonces ahí está el milagro de Dios. Sí, nos cuenta que en medio del encierro las puertas se abren. El discípulo canta y las puertas se abren. Eso me hace acordar de en Jericó, cuando los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó, todos clamaron al Señor y cayeron los muros. Entonces damos cuenta cómo el clamor del pueblo, el clamor del discípulo, el canto del discípulo de alabanza a Dios, hace que se caigan las puertas, que se rompan los muros y que se abran incluso las puertas, y nos dice aquí, las cadenas se soltaron. Pienso que eso es uno de los momentos bien bonitos que nos presenta y que nos da pues un sentido y una visión distinta de la acción de Dios y del discípulo. Por eso después nos va a mostrar la actitud del carcelero. El carcelero, al ver que se le iban a volar los presos, pues él sabía que lo iban a matar, y por eso antes de que vinieran a matarlo, lo que él hace es intentar quitarse la vida, porque sabía que su vida llegaba hasta ahí, hasta que Pablo y Silas le dicen que no, son los que lo detienen, le dicen no, tranquilo, nosotros estamos aquí, porque el carcelero pensó que se le habían escapado los presos. Llama la atención que el carcelero pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y entonces, frente a esa pregunta, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Pablo y Silas lo orientan al carcelero y le dicen, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Es interesante ver cómo dice el carcelero pidió una lámpara. Pedir una lámpara es pedir luz. Y démonos cuenta cómo el carcelero en la oscuridad pide una luz. Los discípulos eran la luz, porque llama la atención que el que pide la lámpara es el carcelero, cuando se supone que el que tenía la lámpara era el carcelero, porque él era el que tenía la posibilidad de alumbrar. Pablo y Silas, ¿de dónde van a sacar una lámpara? ¿Sí? Entonces es interesante ver cómo una luz que el carcelero viene y pide para ser iluminado, en este caso por los discípulos. No es el carcelero el que está iluminando, sino el carcelero el que resulta siendo iluminado. Ese creer en Jesús, dice allí Pablo y Silas, no es solo el carcelero, sino la invitación es a toda la familia. Y creer en Jesús es saber que nuestra oración está puesta en Él. Creer en Jesús sabemos que es cumplir los 10 mandamientos. Creer en Jesús es tratar de llevar una vida más cristiana, incluso en nuestra familia, que nos podamos seguir acercándonos a Dios en medio de esta situación que estamos viviendo. Entonces el creer en Jesús es un llamado para todos los días, así como la conversión es para todos los días, crecer en nuestra fe es también un llamado para todos los días. Entonces la invitación que le hace Pablo y Silas es para él y para toda su familia. Se nos cuenta que lo que hace el carcelero después es llevarlos a su casa, y el carcelero los lleva en la casa, dice, aquella noche les lava las heridas, se bautiza y inmediatamente hay una fiesta. Nos damos cuenta que es un proceso que lleva el discípulo, como el lavar las heridas. Ese lavar las heridas es darle un alivio a la persona, ese bautizarse, y terminaron todos en una fiesta, pero no en una fiesta, valga la expresión, no en una parranda allí de todo el pueblo, sino en una fiesta familiar,
Todos nosotros tenemos la experiencia de haber hecho fiestas familiares, y esas fiestas familiares son distintas porque todos entendemos lo que se está viviendo, lo que se está haciendo, y por eso la celebración que están viviendo en la casa es una celebración de haber creído en Dios. Y pienso que en nuestras casas en este momento también debe haber esas fiestas, esa fiesta familiar donde no recibimos las visitas, sino que los que estamos en casa hacemos un momento de regocijo, un momento de fiesta, un momento de alegría. El solo hecho de un día cambiar el almuerzo, ¿sí? El modo como se prepara, pueda que sea lo mismo, pero lo preparamos de una forma diferente. Eso ya hace que haya una fiesta. El solo hecho de sentarnos todos a la mesa, de todos compartir, todos ayudar en casa, ahí hay una fiesta, y esa fiesta es la que nos puede ayudar también a crecer y fortalecer nuestra fe en Dios. También hacer aseo debería ser una fiesta, y hacer muchas cosas en familia. A veces los canales están presentando películas, entonces sentarnos a ver película con la familia sería una fiesta. Incluso también estos espacios en donde se brinda la oración, la Eucaristía, sería también una fiesta. Aunque estemos en casa, podemos realizar varias fiestas, y es poder también hacer oración en familia. Eso me hace pensar también una cosa, ¿no? La importancia de lavarnos las heridas. En casa todos tenemos heridas, todos tenemos dificultades, algunas más que otros, pero es importante que nosotros también nos lavemos esas heridas y hagamos ese proceso de conversión, que nos ayuda mucho a crecer y nos ayuda pues a sanar también aquellos momentos difíciles por los cuales hemos pasado. Entonces, mis queridos hermanos, que en este deseo también de que nuestra casa sea un lugar donde se canten los himnos y cánticos a Dios, sea también un lugar donde se laven las heridas, donde haya esa luz, esa lámpara que ilumine nuestras vidas. Pidámosle al Señor para que Él siga bendiciendo nuestros corazones, y pidámosle para que cada uno de nosotros siempre actuemos y vivamos conforme a la misericordia de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Que tengan todos una feliz y santa tarde. Buena tarde para todos.